Buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecer en primer lugar al ingeniero Roberto Aristide Castellón, director de Gestión de Calidad y presidente del Consejo Docente de esta universidad, y quien además trae la representación muy distinguida del rector de esta casa de estudios. Le agradecemos la oportunidad de abrir este espacio para este foro universitario. También agradecemos la distinguida presencia del embajador mundial de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el doctor William Soto Santiago. También nos congratula la presencia muy distinguida entre nosotros de la arquitecta Margarita Escobar, diputada miembro de la Asamblea Legislativa de aquí de El Salvador. También agradecer la presencia del doctor Camilo Montoya Reyes, procurador ante el Tribunal Superior de Colombia. También agradecerle al coordinador nacional de aquí de El Salvador de la Embajada, al licenciado Samuel Escobar, a los invitados especiales, al personal docente, personal administrativo, estudiantes y público en general que nos acompaña en esta mañana. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una corporación fundada por el doctor William Soto Santiago, tiene su sede principal en la ciudad de Cayey, Puerto Rico, y actualmente tiene presencia en más de 20 países, principalmente en América Latina, en Norteamérica y en algunos países de Europa. Una fuerza de activistas, de miles de activistas en esos países en los cuales se llevan a cabo los proyectos en favor y en promoción de la paz integral de las naciones como de los individuos, y además trabajando arduamente por el bienestar de la familia humana. Numerosos han sido los proyectos que han estado desarrollando la Embajada a iniciativa y propuesta del doctor William Soto Santiago, y este foro universitario Educando para no olvidar, con el tema El Holocausto, paradigma del genocidio, ha sido presentado ya en casi la mayoría de los países latinoamericanos. Solamente para mencionar, en México hemos tenido la oportunidad de presentar este foro en más de 50 ciudades de la República Mexicana, y hemos alcanzado a más de 200 universidades del país, comenzando con la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y solamente en México por lo menos unos 25,000 o más estudiantes han tenido el contacto con este proyecto educativo llamado Educando para no olvidar. El tema que me ha tocado exponer es destacar la importancia de la educación del Holocausto en las escuelas. Hay una resolución que fue aprobada por 190 naciones de manera unánime en las Naciones Unidas, en las cuales esta resolución 67, además de oficializar el 27 de enero como día para conmemorar el Holocausto, esa misma resolución insta a los Estados miembros para que elaboren programas educativos en los cuales se incluya el Holocausto, para que los jóvenes, los niños conozcan de este evento histórico y podamos evitar la repetición de una masacre de esta naturaleza. La misma Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, que es para la educación, la ciencia y la cultura, ha destacado que la educación es el principio para la construcción de la paz y además el medio, el instrumento para poder fortalecer los principios universales de equidad, de dignidad humana, de libertad, de igualdad y respeto entre todos los miembros de la familia humana. Y entre sus declaraciones, la UNESCO ha manifestado que la educación, principalmente en materia de derechos humanos y muy particularmente con la enseñanza del Holocausto, es el mejor medio para poder promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y los valores de tolerancia y respeto entre los seres humanos. Han sido numerosos los congresos, solamente hablando del Congreso de Derechos Humanos
aquí en América, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En esa convención, los países firmantes del acuerdo establecieron la obligación que tienen los estados para elaborar programas, políticas, planes, proyectos encaminados precisamente al respeto de los derechos humanos y al fomento de la tolerancia entre los seres humanos. La misma Convención Mundial en materia de derechos humanos que se llevó en la ciudad de Viena, Austria, en el año 83, los países signantes de esta convención destacaron la importancia que tiene la educación para fomentar los valores, los derechos humanos, sabiendo que es los estados los principales obligados en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Por qué es importante educar sobre el Holocausto? Ha sido destacado por las Naciones Unidas que el Holocausto representa el paradigma de los genocidios. La humanidad entera a través de los siglos ha cometido muchas atrocidades que le han costado la vida a millones de seres humanos, y muy particularmente el siglo XX se destaca y ha sido señalado como el siglo de los genocidios. No menos de 250 masacres humanas le costaron la vida a más de 100 millones de personas. En este escenario vemos acontecimientos que marcaron la historia. Comenzamos el siglo XX con el genocidio armenio, que le costó la vida a más de 2 millones de personas. Hay un evento que quizás no esté debidamente documentado, pero seguramente algo registra la historia y es como nos permite conocerlo, que un gobernante, Stalin, que a través de los medios que utilizó, principalmente la represión y la hambruna provocada de manera dolosa, le costó la vida a más de 40 millones de personas, con la intención muy particular de acabar con todos los que se oponían al régimen de Stalin. Y durante el siglo XX tenemos casos como el genocidio camboyano, que le costó la vida a más de 1,5 millones de personas. Está el genocidio de Ruanda, un genocidio que registra la historia como uno de los más crueles e inhumanos que han estremecido a la humanidad. Y estamos hablando de hace apenas unos 20 años, en la que dos tribus, los Tutsis y los Hutus, se atacaron entre sí, y en solo 100 días, a través, imagínense las armas que fueron utilizadas en ese genocidio, machetes y armas punzocortantes. De esa manera se acribillaron y le costó la vida a por lo menos 800,000 personas en solo 100 días. Y por supuesto, el tema central de esta conferencia, de este foro, es el Holocausto, que le costó la vida a más de 20 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. Y pareciera como que la humanidad no aprende de la historia. Bien decía el destacado historiador de reconocimiento mundial, George Santana, decía que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y parece que la humanidad sigue sin registrar memoria en este siglo XX todavía en varios escenarios del mundo. Hoy mismo, mientras estamos desarrollando este foro, hay muchos niños y jóvenes y adultos que están siendo acribillados en escenarios como Darfur, como Siria, y en regiones del Medio Oriente. Yo no sé si ustedes recientemente hayan tenido la oportunidad ahí en el YouTube bajar un video en el que usted puede ver escenarios que pensaba que ya no podían darse, cuando hay un grupo fundamentalista, extremista, llamado ISIS, que con la idea de establecer un Estado islámico abarcando varias naciones, entre ellas Irak, hoy mismo está acribillando, como lo hacía el gobierno nazi a través de sus ejecutores, acribillando
a los opositores y a quienes consideraba como no dignos de vivir. Hoy mismo usted lo puede observar, es increíble ver cómo nuestra generación actual todavía pareciera como que no ha aprendido de la historia. ¿Por qué es importante educar sobre el Holocausto? Como ya ha quedado establecido, el Holocausto es un escenario que nos permite ver cómo es que ahí se violaron todos los derechos humanos, sistemáticamente todos los derechos humanos. Ha establecido en alguna de las conferencias que ha dictado nuestro embajador mundial, doctor William Soto Santiago, hablando de este acontecimiento histórico. Qué importante es hacer una reflexión de cómo es posible que la humanidad haya llegado a tan semejante bajeza, perdiendo todo el respeto a uno de los valores fundamentales que existen entre los seres humanos, que es el respeto a la dignidad humana. ¿Cómo es que de la manera como se cometió este crimen, comenzando primero quitándole todos los privilegios, relegando a este pueblo, y no solamente al pueblo judío, sino a una serie de grupos minoritarios como fueron los testigos de Jehová, los izquierdistas, los opositores políticos, los disminuidos mentales y todos aquellos que para la, entre comillas, raza aria, eran los grupos inferiores que no merecían vivir. Ha dicho nuestro embajador mundial, y por eso la importancia de hacer mención de por qué es necesario estudiar este evento histórico, porque hay que ver los orígenes, los antecedentes que dieron lugar a esta masacre humana. Después, el escenario mismo del Holocausto y las consecuencias que aún perviven en medio de nuestra sociedad, la pérdida de los valores y principios en los seres humanos. ¿Cómo es posible que una generación que podríamos llamar la más educada de Europa, en este caso estamos hablando de la Alemania de ese entonces, teniendo ahora sí que la preparación académica, porque si usted se pone a revisar quiénes fueron los que cometieron este crimen, fueron la gente que aportó sus conocimientos, como fueron los médicos, los ingenieros, las enfermeras, toda la gente que puso a disposición del régimen. Por eso es conocido este crimen, hablando de la forma como mataron, una industria del mal, una industria para exterminar, como la forma en que se cometió este crimen. Y bueno, hablando precisamente de ese escenario en el cual se llevó a cabo este holocausto, ver si en nuestra generación actual no nos encontramos en las mismas condiciones de ese entonces, cuando el anhelo de la mayoría de los seres humanos es desarrollar sus conocimientos científicos, alcanzar una preparación académica lo más avanzado, pero dejando de lado lo más importante, que son los valores éticos y humanitarios que deben de prevalecer en medio de nuestra sociedad. Ha destacado las mismas Naciones Unidas, y muy particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la educación, que si bien su finalidad debe ser el desarrollo de la personalidad humana y el respeto de los derechos humanos, es importante que la educación también sea una herramienta para fomentar y favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos étnicos y humanos. ¿Por qué es importante educar sobre el Holocausto? Mucha gente puede decir, pero si eso ocurrió hace 70 años en otro continente, ¿qué tiene que ver El Salvador y Latinoamérica en este hecho? De ahí la importancia de poder revivir a la historia y poderle decirle a los jóvenes y a los niños,
a los estudiantes las consecuencias de la discriminación, de la intolerancia, de los estereotipos, de la xenofobia y todos los prejuicios que aquejan a nuestra sociedad. Hay una cultura que ha prevalecido y que se ha extendido y que es el fruto, o más bien el origen del por qué se cometen estos crímenes, y es la cultura de la indiferencia. ¿Qué fue lo que pasó en el Holocausto? ¿Ustedes creen que las naciones no sabían lo que estaba pasando allá en Europa? Hay un registro a través de los medios de que sí se sabía lo que estaba pasando en Europa. ¿Y qué fue lo que prevaleció? Precisamente la indiferencia de las naciones, como hoy mismo. Mientras no haya algún interés de tipo económico que sea de peso para que se pueda atender un conflicto como el que ahorita se está dando en Darfur, una nación que quizás para las economías del mundo no sea importante, mas sin embargo, ahí se está cometiendo una serie de atrocidades que le están costando la vida a millones de seres humanos. La propuesta que hace la embajada, y muy particularmente la que destaco de las conferencias de nuestro embajador mundial, es, dice él, hablando de cómo es que queremos cambiar las cosas, cómo es posible que nosotros queramos recoger una generación si lo que hemos sembrado en nuestros jóvenes y en nuestros niños ha sido la semilla de la maldad, del odio, de la criminalidad. ¿Qué es lo que encontramos a través de los medios? Solamente violencia y más violencia. De ahí la importancia de poder sembrar una nueva semilla, una semilla fundada en principios y valores éticos, en valores humanitarios, los valores y principios universales. Esa debe ser la educación que debe fomentarse principalmente en medio de nuestros jóvenes. Bien decía el recientemente fallecido Nelson Mandela, la educación es la mejor arma que tenemos los seres humanos para poder cambiar al mundo. De ahí la importancia que tiene de que a través de la educación podamos revertir esos cambios que requiere nuestra sociedad. Solamente para estar concluyendo mi participación, hacía mención en alguna de las conferencias que se han presentado en la República Mexicana, y precisamente por una de las preguntas que por ahí fluyeron de algunos de los estudiantes, en nuestra Constitución y en nuestras leyes aparecen esos principios y valores como son la defensa de los derechos humanos. La misma Constitución de El Salvador, en su artículo 55, establece que los objetivos y fines de la educación, además de fomentar el respeto de los derechos humanos, y también ahí menciona algo muy importante, debe estar enfocada a erradicar toda forma de intolerancia y de odio. Ese mismo principio constitucional fue plasmado en la Ley General de Educación de este país, en su artículo 2, la importancia que tiene que la educación, además de promover la defensa de los derechos humanos, también luche en contra de toda forma de intolerancia y de odio entre los seres humanos. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz en estos momentos se encuentra impulsando una iniciativa de ley dando cumplimiento a esas máximas aspiraciones que hay de las naciones para poder utilizar esta herramienta que tenemos los seres humanos para poder comenzar a fomentar y a generar ese modelo educativo que permita poder cosechar muy pronto una nueva generación de niños y de jóvenes. Quienes conocemos del ámbito de derechos sabemos que hay dos formas de lograr los cambios. Una es la prevención y otra es la represión. Para eso de la represión están los tribunales, pero vale más la prevención, y con esto quiero citar esa frase de nuestro embajador, el doctor William Soto Santiago, que dice que es mejor educar para prevenir que juzgar para castigar. Muchas gracias, esperando que esta conferencia sea de gran utilidad para ustedes.